Bienvenidas y bienvenidos sean todos a una emisión más de este tu programa, Ándale para que sepas. Mi nombre es Gaby Herrera y te invito a que te pongas en contacto a través de las líneas telefónicas que aparecen en tu televisor o a través de las redes sociales como son Twitter o Facebook. También puedes suscribirte al canal YouTube Si hay mujeres en Durango. Quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, como es el Instituto Alejandría, la Asociación Civil Si hay mujeres en Durango, al Fondo Semillas y por supuesto a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Iniciamos. El día de hoy veremos el tema de trabajo infantil. El trabajo infantil constituye la violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente el derecho a estar protegidos contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al deporte, a la cultura, es decir, a desarrollarse plenamente. Acompáñame a ver la cápsula Chúpate esta con mi compañera Gaby Herrera. Algunas personas no están de acuerdo con que los menores trabajen. Esto se debe a que ellos también tienen derechos. Nosotros vamos a recorrer las calles de Durango para saber qué es lo que opina la gente acerca de este tema. Acompáñame. Estamos con Roberto, que nos va a responder dos preguntitas. Roberto, ¿consideras correcto el trabajo en los menores? No, no es correcto. ¿Cuál crees que sea la principal causa por la que ellos trabajen? Pues por la búsqueda de mejores horizontes. Nos encontramos con Arturo. Arturo, ¿cuál considera usted que sea la principal razón por la que trabajen los niños? Tal vez por la necesidad de los padres que no tienen los recursos suficientes para poderlos mantener. ¿Lo considera correcto o incorrecto y por qué? Pues incorrecto, porque los niños a esa edad deberían de estar disfrutando su infancia, pero pues también la necesidad de los padres los orilla a hacer eso. Nos encontramos con Noé y su familia y él nos va a responder unas preguntas. ¿Usted cuál cree que sea la razón por la que trabajen los niños? Pues principalmente ahorita es la economía tan difícil que hay. Entonces muchos papás se están preocupando más por llevar el sustento a la casa que por la educación de sus hijos. Entonces se van la pareja a trabajar y se descuida mucho lo que es el orden familiar. Antes ya ve que las mamás mal que bien siempre estaban en su casa y pues atendían a los niños. El papá pues con eso lograba traer el sustento. Y ahorita que está muy difícil salen los dos y los niños andan por ningún lado, principalmente. ¿Lo considera correcto, incorrecto y por qué? No, pues yo pienso que los niños se deben de preocupar por ser niños nada más. Lo que es jugar, lo que es divertirse, su escuela, nada más. Eso es todo lo que yo pienso de que deben de ser los niños. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, nenas. Esto fue lo que opinó las personas de Durango en el sondeo de Ándale, para que sepas. El tema del trabajo infantil ha sido una constante incomodidad tanto en los discursos políticos como en el hablar de la sociedad a nivel mundial, ya que por desgracia hemos incluido en nuestro haber el típico niño que distribuye chocolates a cambio de sonrisas o un abrazo, la típica niña que se encuentra distribuyendo pulseras o estampitas, pero típico es normal y cotidiano, lo cual no debería ser así, ya que los infantes propiamente a su edad deberían encontrarse realizando actividades como asistir a la escuela, recreación, jugar, etc. Por desgracia, también sabemos que de forma extraoficial se subcontrata a niños y a niñas, ya que debido a sus características físicas son idóneos para realizar trabajos meticulosos y que también les pueden pagar muchísimo menos de lo que le pagarían a un trabajador. Esto sin mencionar con las condiciones de no seguro, no prestaciones, no tiempos extras, etc. Ahora vamos a escuchar la valiosa aportación del maestro en filosofía Alejandro González Jano. Bien, analicemos. Si hablamos del trabajo infantil, tendremos que hablar detenidamente y tendremos que hablar con justicia sobre un concepto de posible explotación, ¿no? Primero, concebir que el trabajo debe ser ejercido por una persona que ya sea lo suficientemente madura para ser considerado como alguien que debe contribuir a una estructura social. Los niños no pueden ser considerados en este sentido porque no han llegado a la plena madurez de su persona. Y entonces aquel que está beneficiándose del fruto del trabajo de los niños está obteniendo todo el beneficio, tiene toda la plusvalía de un trabajo que de por sí es ilegal. Y si estamos hablando de que esa persona todavía no está bien formada
que esa persona necesita una jerarquía de valores, que esa persona necesita un bienestar. No podemos arrancarlo de un estado de formación para llevarlo a el trabajo. Tenemos ejemplos en la cultura, tragedias, muertes, muchas cosas que han sucedido a razón de este abuso, que es la muestra de una inmadurez de la comunidad al considerar que podemos aprovecharnos de una persona que quizá no es capaz de decidir en plenitud y arrancar de él energía, trabajo, o de ella energía, trabajo y al final dinero. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la dignidad humana? ¿Dónde está la dignidad humana? Es una pregunta por la dignidad humana, es una pregunta por la convivencia y es una pregunta por el concepto que tenemos unos de otros. El trabajo infantil debe estar prohibido en todos los modos, ¿no? Y debemos de enseñar a nuestros niños a ayudarnos y a ser parte fructífera de una comunidad, pero nunca pasar por encima de sus derechos. Muchas gracias. La licenciada Julieta Hernández Camargo, fundadora de Sí hay Mujeres en Durango, te invita a ver su cápsula Coge Conciencia. Hola, ¿qué tal? Hoy te hablaré sobre el trabajo infantil. En México está prohibido el trabajo infantil. Solamente está permitido en personas mayores de 14 años y bajo ciertas condiciones, jornadas más cortas, solamente trabajo por el día, están prohibidas las jornadas nocturnas. En México representa un problema, sobre todo en el medio rural, el trabajo infantil. Otro problema que se ha visto en la ciudad de Durango ha sido el asunto de los cerillitos. Los cerillos, que son los que te ayudan a empacar tus compras en algún centro comercial, pues también realizan un trabajo. Recordemos que las características para definir un trabajo es que se haga el trabajo personal, subordinado y a cambio de un salario. El de los niños o niñas que ayudan en los centros comerciales se lleva a cabo bajo tu subordinación y les entregas una moneda a cambio. En México falta mucho para lograr uno de los objetivos del milenio, los objetivos anteriores que terminaron en 2015. Uno de ellos era acabar con el trabajo infantil. Se da principalmente en las zonas rurales, en el campo. Es muy usual que las niñas y los niños apoyen en las labores del campo, con los indígenas, con las indígenas. Recordemos las jornadas, los jornales que hacen en municipios como Canatlán, donde toda la familia se traslada a trabajar en la recolección de manzanas. Hay que respetar la ley, no al trabajo infantil en México. Gracias, te esperamos la próxima semana. Ándale, para que sepas, tu programa. El próximo domingo 5 de junio de 2016, tú tendrás el derecho de elegir de manera libre y secreta a un gobernador o gobernadora, 39 presidentes o presidentas municipales y a los 25 diputados o diputadas que conformarán el Poder Legislativo. En estas elecciones, por primera vez, se tendrá la figura de los candidatos independientes y la equidad de género entre todos los aspirantes a un cargo de elección popular. En Durango, la democracia la hacemos todos. Ándale, para que sepas, tu programa.
Es importante analizar que cuando un niño o niña se ve sometido a condiciones de trabajo que son impropias para su edad, sufre de consecuencias tanto físicas como psicológicas, ya que además de verse afectado o afectada por el estrés de tener que llevar un sustento, por muy mínimo que sea, hacia su hogar, también hay consecuencias físicas como el deterioro de su cuerpo o bien la exposición al pegamento, por ejemplo, los niños que trabajan en maquilas, en ladrilleras, etc. Además de que son niños o niñas que provienen de familias numerosas, está visto y comprobado que son de muy bajos recursos, ya que por muy bajo que sea el salario que estos niños o niñas puedan aportar, con el tiempo se vuelve indispensable, ya sea para la manutención o el sustento completo de sus hermanitas. Red de Empresas por un Ecuador libre de trabajo infantil. Estas son las noticortas de Ándale para que sepas. El subsecretario de Inclusión Laboral del Gobierno Federal, José Ignacio Rubio Salazar, mencionó que en la entidad no se tiene una problemática fuerte al referirse a los esfuerzos que se han realizado a nivel nacional y en particular en el estado de Durango en lo relacionado a trabajo infantil. Sostuvo que Durango se encuentra como una de las 5 entidades en el país en donde se ha visto una disminución en actividades laborales que desarrollan menores.
Lo anterior habla de un indicador contundente tanto del gobierno del Estado como del gobierno de la República por erradicar este problema del trabajo infantil y que hace que niñas y niños y adolescentes estén condenados a producir el círculo de la pobreza. En México, según INEGI, hay 3.6 millones de niños y niñas menores de 17 años que trabajan, de los cuales 1.1 millones tienen menos de 14 años. Según UNICEF, nuestro país ocupa el sitio 49 en tasa de trabajo infantil en niños y niñas de entre 5 y 14 años, superado, entre otros, por Argentina, Brasil y Colombia. Estas fueron las noticortas de Ándale, para que sepas. Acompáñame a dar un viaje a la máquina del tiempo con mi compañera Aide Morales. Explotación infantil. La explotación infantil surgió en el siglo XVIII en Inglaterra, cuando los propietarios de las fábricas de algodón recogían niños y niñas de los orfanatos a los cuales compraban a la gente pobre, haciéndoles trabajar después a cambio de su manutención. 1919. Aparecen las fuerzas más destacadas para eliminar la explotación infantil a escala mundial, creando la Organización Internacional del Trabajo. 2002. Según un informe publicado por la ONU, en el mundo trabajan 246.000 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años, la mayoría en condiciones peligrosas. 2007. En México, según INEGI, hay 3.6 millones de niños y niñas menores de 17 años que trabajan, de los cuales 1.1 millones tienen menos de 14 años. 2010. La Organización Internacional del Trabajo realizó en Holanda la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, en la cual urge a suscribir el Convenio sobre Edad Mínima Laboral. Vamos a la aportación de Católicas por el Derecho a Decidir. Esto es Catolicadas. Este tamal de chapulín es una delicia. De chipilín, don Tarcisio. Chapulín aquí es el nombre de un insecto que también se come, bien tostadito. ¿Coméis insectos? En México se ven cosas inimaginables. Sí, cosas inimaginables. Es por eso que quisiera hacer un pequeño cambio en el programa. ¡Otro más! Estoy impactado de tanta violencia, tanto atropello. Veo muchas víctimas y poca justicia. Pero si solo queda la misa en la basílica y luego nos vamos. Se me ocurre que en la misa de la basílica, al momento de la Eucaristía, me acompañen en el altar los rostros del dolor de México, el dolor de la desigualdad, de la exclusión de las mujeres, de los indígenas, de los migrantes, de los jornaleros, de los mineros, de Ayotzinapa, de los feminicidios, de las víctimas de pederastia, de todas y de todos. Ya sabía que esto no podía acabar en paz. Es una maravillosa idea. Conozco varias personas que defienden esas causas. Sor Juan aprende como mecha con estas cosas. Padre Beto, en esa misa quiero que me acompañen auténticos pastores, sacerdotes con los pies en la tierra, como usted. No quiero faraones. ¿Sube conmigo? El padre Beto se quedó mudo. ¿Y las mujeres, Papa Francisco? ¿Por qué no podemos participar de lo mismo? Es cierto, Sor Juana. Creo que voy a hacer otro cambio en el programa. Ampárame, Dios mío. Y por último, necesito los testimonios por escrito de los líderes sociales que subirán al altar con el Santo Padre. Lo que digáis, monseñor. En este caso, el Papa quiere hacer oír testimonios que justamente han sido callados. Esto no es una homilía. En la primera fila habrá autoridades importantes. La iglesia no es lugar para ofensas, Sor Juana. La ofensa es que haya tanta impunidad y corrupción. Decir la verdad nunca será una ofensa ante los ojos de Dios. Lo dice el Papa Francisco. ¿Me permitís una palabra aparte con monseñor? Yo le consigo esos testimonios luego, monseñor. Más vale dejar tranquila a Sor Juana, por ahora. Está bien, pero el que no se queda tranquilo soy yo. ¡Cerraron las rejas! ¡No quieren que entremos! ¿Qué hacemos, Sor Juana? Lo más fuerte que tenemos es nuestra voz. ¡Llamemos al Papa! ¿Qué pasa?
¿Por qué no llega Sor Juana? Esta ciudad puede ser muy complicada de tráfico, su santidad. Francisco, escúchanos. Francisco, escúchanos. Son ellos, háganlos pasar. Escúchanos. Es imprescindible que junto a la reivindicación de sus legítimos derechos, los pueblos y sus organizaciones sociales construyan una alternativa humana a la globalización excluyente. Ustedes son sembradores del cambio. Que Dios les dé coraje, alegría, perseverancia y pasión para seguir sembrando. Tengan la certeza que tarde o temprano vamos a ver los frutos. Después de este viaje, confirmo que sí hay una iglesia nueva, la que siempre debió de haber sido, la iglesia de Jesús, la de la gente pobre y excluida. Sí, pero también se confirma que tenemos muchos enemigos. No vaya a perder el avión, su santidad. Sí, vámonos ya. Hay esperanza, Sor Juana, no estamos solos. Les agradezco su atención durante esta media hora de transmisión de su programa Ándale para que sepas. Yo soy Miriam Rodríguez, nos vemos el próximo martes. Ándale, para que sepas.